Les agradecemos. Muy buenas tardes a todos. Eh, yo soy Pablo Nuño. Como saben, este evento está organizado por el conjunto de instituciones que forman el MOOC, que es el instituto de la red del Instituto de Competitividad de Harvard, de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Y somos varias universidades las que conformamos este grupo. En México está el IESDE, aquí en Puebla, la UPAEP, está el CETIS de Mexicali, está la UP en México y está la UDEM en Monterrey. Y cada uno de nosotros vamos a estar participando con distintas pláticas. Hoy tengo el gusto, nada más para avanzar ya hacia la sesión y no quitarles tiempo a Alfredo y Beto, quiero presentarles muy brevemente, porque son muy extensos los currículums de Herberto y de Alfredo, pero bueno, en el caso de Herberto, él es ingeniero industrial con una maestría en finanzas en la UTLA y es candidato a doctor en economía y empresa en la Universidad Autónoma de Barcelona. También ha participado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en el programa de relaciones con la industria y en el Laboratorio de Acción contra la Pobreza, en el programa ejecutivo sobre ejecución de estrategia. Luego en Stanford también colabora con el Centro para la Pobreza y la Desigualdad en el marco de la Cátedra Manuel Espinosa Iglesias. Es miembro del Instituto de Estrategia y Competitividad de la Universidad de Harvard, liderado por el Dr. Porter, y ha tenido muchísima actividad empresarial, como saben. Trabaja desde hace mucho tiempo como consejero, profesor en el IESDE, y su participación empresarial pues comenzó en Canacintra y en muchas otras organizaciones, desde Coparmex como vicepresidente y otras más, ¿no? Hay muy diversas cosas que podría hablarles de Herberto, pero lo voy a cortar ahí para pasar ahora con Alfredo, porque van a compartir esta sesión. Alfredo estudió su licenciatura en Administración en la UTLA y tiene una maestría también en Finanzas y en Economía, con también un posgrado en Planeación Estratégica de la UTLA. Su doctorado es en Dirección de Organizaciones por parte de la UPEP y fue rector y vicerrector académico en la UPEP. Fue miembro y consejero del Instituto del Civic Discourse and Democracy de la Universidad Estatal de Kansas. Ha participado también en el programa de liderazgo y cambio organizacional en el Tecnológico de Massachusetts. Y también desde el 2007 pertenece como miembro del Instituto de Estrategia y Competitividad en la Universidad de Harvard. En la Universidad de Oklahoma State obtuvo un reconocimiento que se llama el Bannett Fellow. Actualmente es el director del IESDE, fue fundador junto con Beto también del IESDE y ha sido presidente y consejero de muy diversas organizaciones, incluyendo USEM, consejero de Coparmex y otras más, ¿no? Pues le damos la bienvenida, Beto y Alfredo, y adelante con su presentación de hoy. Pues muchas gracias. Vamos a hacer esta presentación entre Herberto y su servidor. Me toca empezar y la verdad es que el tema que nos pusieron no es nada sencillo porque prácticamente de lo que se está hablando es como si se estuviera planteando un rediseño del futuro de México. Me estaba yo acordando que cuando hice el discurso de la salida de preparatoria, el título era muy similar a esta conferencia, porque realmente los cambios estructurales, con la velocidad a que se mueve el mundo hoy, pues son realmente cíclicos. La conciencia de que estemos en una nueva era para mí es un requisito indispensable para poder entender el mundo en que nos movemos, pues estos cambios son como nunca antes de profundos, radicales y veloces. Nosotros hemos adaptado el nombre de que la nueva era es la era vical, porque se caracteriza por su volatilidad, su incertidumbre. Por supuesto que es compleja y permanentemente cambiante, pero también es muy ambigua, es líquida, usando aquella frase del filósofo Bauman de su libro Modernidad Líquida, y es hiperconectada. Entonces, en México y el mundo, justo antes de la pandemia, convergen, y esto es muy importante porque lo que estamos viviendo son fenómenos de alta convergencia, 5 fenómenos que siguen impactando nuestra realidad y lo van a seguir haciendo. No podemos entender
ni este mundo en el que estamos, ni esta nueva realidad, y proponer cambios si esto no lo tenemos en cuenta. Y estos son los fenómenos que hemos observado en los últimos años, pero de manera consistente. Hay un cuestionamiento mundial sobre la globalización. En general, en todos los países, en unos más y en otros menos, hay desencantos con sus instituciones y sus gobiernos. Estamos viviendo una disrupción tecnológica muy acelerada. La última aceleración se dio en el 2007, pero la siguiente la estamos viviendo justo ahora porque la pandemia ha vuelto a forzar la velocidad de esta disrupción. Seguimos en un tema amplio sin resolver del cambio climático y hay un cambio global en las pirámides demográficas y esto ha generado dos fenómenos adicionales. Uno es la violencia y la inestabilidad, ¿no? Acabamos de ver lo que pasó en Estados Unidos o aquí en México con estos temas que también están conectados y ahora los voy a mencionar. Y el otro fenómeno global es el tema de las migraciones, ¿no? La cantidad de personas que se mueven en el mundo buscando un mejor nivel de vida, una mejor condición económica, una mayor felicidad, son enormes y suceden en todas partes del mundo, en gran parte por las deficiencias de las pirámides poblacionales de algunos países desarrollados. Pero también hay cuatro tendencias que, a mi manera de ver, ante estos cambios que no sabemos resolver, son respuestas desarticuladas, desconcertadas, hasta indeseables, siempre buscando en el refugio en el pasado, se vuelven anacrónicas, ¿no? Y yo le llamo los cuatro jinetes apocalípticos del final de la segunda década, ¿no? Y volvemos a presentar estos fenómenos que probadamente han sido un fracaso: el racismo, el proteccionismo, el populismo y el separatismo. Y seguramente en sus cabezas están llegando rápidamente ejemplos de cada uno de ellos. Pero además, tenemos otro fenómeno que en los últimos años se manifestó de manera más virulenta, que es el tema del individualismo exacerbado. En México, además, tenemos tres fenómenos adicionales. Esta expresión autóctona del populismo que vimos en la lámina anterior. Tenemos ahora, muy concretamente, un manejo errático de la pandemia. Quizá somos de los países que ha tenido uno de los manejos más malos. Y finalmente, tenemos un tema grave que nos afecta por muchos lados, tanto por el tema del cambio climático como por el tema económico, que es el tema de la política energética de este gobierno. Si bien los problemas estructurales de México son muchos y variados, yo solo me voy a concentrar en esta parte en tres, que son los mencionados aquí, y voy a tratar de proponer algunas respuestas para ellos. La impunidad, el sistema de salud y el tema de la economía. Primero, hablando de la impunidad, y quizás sea el fenómeno más grave que ha venido repercutiendo en todos los ámbitos de México, los datos son verdaderamente alarmantes, ¿no? Solo el 5.4% de los delitos se resuelven, pero ya cuando nos vamos a los niveles estatales, hay algunos estados que solo el 1.2% de los delitos se resuelven y tienen consecuencias. Y entonces esto genera un enorme incentivo perverso para la criminalidad. Cuando se anunció el cambio de las leyes penales, México se dio 8 años y un gasto de 10,000 millones de pesos para, digamos, estar listos para el nuevo sistema penal acusatorio, pero cuando este llegó resulta que estábamos impreparados y lo que observamos en todos lados es que no hay personal capacitado, en muchos casos ni siquiera bien remunerado, y no hay los suficientes procesos o filtros de ética y de confianza en todos los niveles de la impartición de justicia. No hay información consolidada, como lo hemos visto en días recientes, muchas policías ni siquiera se comunican entre ellas, no tenemos un sistema central de control de la criminalidad
Y todo esto favorece, además de la merma de los aparatos de inteligencia, en todos los sentidos, la militar, la ministerial, la financiera, que se pueda combatir el crimen y por lo tanto disminuir la impunidad. Por otro lado, esto refleja una enorme violencia, ustedes lo saben, no tengo que explicárselo, pero los números son verdaderamente alarmantes. Tenemos el mayor número de muertes violentas en toda la historia de México. Se dice que ni siquiera en la época de la Revolución Mexicana llegamos a este número de personas que mueren por estas circunstancias violentas. ¿Cuáles son las dos propuestas en esta primera? En Puebla, y lo pongo como ejemplo porque ha funcionado muy bien, es la formación de los consejos ciudadanos de seguridad y justicia. Y esta sería una propuesta estructural porque estos consejos, una vez autorizados, pueden solicitar a los estados a nivel cerrado, digamos privado, pero pueden revisar los planes maestros de seguridad y pueden estar como oídos y ojos en los procesos judiciales. Si bien en Puebla este organismo es muy joven, relativamente, ha tenido magníficos resultados, ¿no? Y esto lleva además otras líneas laterales como propuestas de cambio, que es la educación y profesionalización de todo el personal que incide en toda la cadena de la justicia, desde el momento inicial de las denuncias hasta, en su caso, las condenas. Y también estos consejos pueden supervisar externamente y auditar a las policías en sus protocolos del uso de la fuerza. Les recuerdo que los únicos autorizados en México para usar la fuerza son estas instituciones, pero como lo hemos visto recientemente con los resultados en Estados Unidos y aquí ni se diga, hay excesos en este tema. El otro punto es la reforma nacional de reclusorios. Los reclusorios hoy son un semillero auténtico de delitos y delincuentes y como ustedes saben, muchas de las denuncias que se saben sobre temas de extorsión y de secuestros parten de ahí mismo. Es importante, por supuesto, tener un ojo puesto en las organizaciones privadas y en los organismos internacionales que trabajan en estos temas y el uso de la tecnología, ¿no? El caso de los C5, por ejemplo, empieza a ser un tema exitoso en México. Y el otro tema es la congruencia desde la Presidencia de la República, porque no se puede estar en este estado de relajación en la actuación ante la criminalidad. Se requiere una congruencia integral en el sistema para poder atacar estos temas. En el fondo, de lo que se trata es de construir instituciones sólidas, instituciones independientes, pero vigiladas, que funcionen para la ciudadanía. Y por cierto, esto coincide con el objetivo número 16 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable. El segundo tema que voy a tocar es el tema de la salud. Evidentemente, en México tenemos un gravísimo problema porque el gasto público en salud es uno de los más bajos, el más bajo, para decirlo con toda claridad, de la OSD. En términos del Producto Interno Bruto, solo el 2.5 se gasta en salud en México, muy lejos del 6% que recomienda la OCDE. Y aquí la propuesta que voy a hacer coincide mucho con un estudio profundo que ha hecho el Centro de Estudios Espinosa Iglesias en México y que hace algunos años justo en el GSD nos presentó los libros blancos de lo que sería este nuevo Sistema Nacional de Salud, que nos parece que es una medida francamente sostenible. Porque en México estamos observando dos fenómenos. Hay una transición demográfica, la pirámide poblacional ya no es un triángulo equilátero, sino empieza a tomar la forma de un rombo. Y por otra parte, el agravamiento de las condiciones de salud que ya toma características epidemiológicas, como es el tema de la obesidad, como es el tema de la diabetes mellitus, como es el tema de las enfermedades cardiovasculares, están impactando y van a seguir impactando de manera dramática
no solo al sistema en sus capacidades, sino también en su financiamiento. Y entonces, esta evidencia la hemos tenido ahora clarísima con el tema de la pandemia, ¿no? Hay una terrible vulnerabilidad y falta de planeación. En muchos sitios sabemos que hay camas, hay equipos, en otros no, pero en la mayoría de los casos no hay suficiente personal y menos suficiente personal capacitado. Y por otro lado, el sistema de salud está fragmentado para proporcionar los servicios de salud. No hay una manera integral, como en otros países, de atender a las personas, y esta propia segmentación genera muchísimas molestias y retrasos para el personal que está pagando su seguro. Entonces, esta propuesta del CEI considera la separación de las funciones, pone al frente de la Rectoría del Sistema Nacional de Salud a la Secretaría de Salud. Segundo, separa el financiamiento que en conjunta con las cuotas que se pagan tanto en el Seguro Social como en el ISSSTE en todas sus versiones. La propuesta es hacer un fondo unificado de salud que además tenga un financiamiento complementario con impuestos generales. Y finalmente, la prestación pública del servicio se haga a través de la convergencia y la portabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tú te podrías atender independientemente de cuál fuera tu afiliación en cualquiera de las instituciones, quizá la que te quede más cerca de tu casa, y que estos servicios estén normados y tengan un mismo estándar evaluado sistemáticamente de calidad. Finalmente, esto también podía incluir la intervención del sector privado, como lo hacía, digamos, el Seguro Popular, y esto se hace a través de servicios subrogados a costos estandarizados, y esto podría también entrar en el tema del sharing economy, porque se aprovecharían capacidades instaladas. Finalmente, la prestación de estos servicios en este plan, según la propuesta del CEI, implica homogenizar todos los subsistemas estatales y eliminar todos estos mecanismos múltiples que existen en los sistemas para hacer un solo sistema integral consolidado. El otro tema que mencionaría en el tema de salud como propuesta estructural es que creo que tenemos que cambiar el modelo educativo de salud, más orientado a las necesidades particulares de México. Hay un problema en las salidas terminales técnicas y profesionales de las personas que están estudiando medicina y que desertan de la carrera. Y también tendríamos que modificar el sistema de posgrados porque el modelo como está construido le pone una severa limitación por los campos clínicos a las residencias de posgrado y tenemos que buscar una manera alterna de solucionar, ¿no? Hay muchos ejemplos en el mundo que se pueden contemplar al respecto. Finalmente, en el tema de la economía, pues la mala noticia es que estamos en el peor momento económico prácticamente desde hace un poco más de 90 años. Si bien el Banco de México ha mantenido su disciplina y su independencia y Hacienda ha llevado más o menos adelante los temas de no salirse del presupuesto, la verdad es que el gobierno ha echado mano de muchísimos fondos que había y los ha empezado a dilapidar y parece ser que quiere echar mano de otros. México se está convirtiendo rápidamente en una acelerada fábrica de pobres. Tenemos ya 1.2 millones de desempleados formales, que si a esto le añadimos los informales, estaríamos hablando seguramente de una cifra superior a esta misma, o sea, estaríamos hablando ya de 2,5 millones de personas desempleadas. El gobierno, por su inclinación ideológica y su deformación, digamos, en ese sentido, ha manifestado continuamente, tanto en los hechos como en los discursos, un desprecio a la iniciativa de los particulares y por lo tanto ha afectado tremendamente, ahora lo vamos a ver en una gráfica, la inversión nacional y extranjera. Pero el propio gobierno ha reducido enormemente la inversión para dedicarla al gasto. Entonces, este manejo, además sumado al tema de la pandemia, pues nos está provocando seguramente el peor año en casi un siglo en la economía mexicana, con una caída del menos 10%. Aquí tienen ustedes la gráfica de valor de la inversión.
evidentemente está la inversión total hasta arriba en la curva morada y luego está la inversión privada y pública, ¿no? Prácticamente la inversión pública está en cero y la inversión privada ha caído de una manera terrible, ¿no? ¿Cuáles son los cambios que proponemos en la estructura? Aquí son varios. Pues el primero, ni más ni menos, es la promoción activa de la inversión nacional y extranjera. Y esto tiene tres condiciones muy elementales que a mí me parece que son entendibles por todos. La primera es, ni más ni menos, generar reglas claras y respeto a la ley, sin cambios caprichosos como los que hemos tenido en los multicitados ejemplos del aeropuerto, de la cervecería de Mexicali, el tema reciente de Iberdrola y todos los que no sabemos, pero lo que hace falta y lo que pide cualquier inversionista son reglas claras en el largo plazo y respeto a los acuerdos hechos, ¿no? Por otra parte, la entrada hoy al TEMEC nos mete en un marco de referencia importante donde no se pueden estar haciendo estas cosas que están fuera de lo firmado en estos acuerdos. Hay una oportunidad histórica para México. Si alguien quiere explorar eso, en la página del IES hay un artículo que escribí recientemente que se llama el Nearshoring, porque México en este momento, dado el pleito que trae China con Estados Unidos, se convierte en una alternativa extraordinaria en términos de costo, flete y tiempo de entrega contra el suministro chino. Y esto podría complementar la inversión extranjera, según los expertos, en casi un 40%, lo que nos podría regresar a partir del 2022 a una tasa de crecimiento promedio para los próximos 8 años, arribita del 4%. El otro tema que no se puede dejar de mencionar aquí es que, dadas las desigualdades territoriales que hay en México, marcadas por cientos de estudios, donde se identifica claramente 3 regiones, el norte, el centro y el sur, pues había que canalizar inversiones viables y productivas, no como la que estamos viendo en el Tren y en Dos Bocas, al sur del país y al centro-sur. La otra propuesta estructural es una verdadera reforma fiscal y hacendaria. ¿Y por qué digo verdadera? Bueno, porque lo que hemos visto en el pasado han sido verdaderos refritos y complicaciones de las leyes actuales. Entonces hay que hacer prácticamente una nueva ley que evite esta complejidad e ineficiencia. Además, en el tema hacendario, el presupuesto muestra reducciones consistentes y continuas, justo en educación, salud e infraestructura, que hay que revertir porque esos son los temas que pueden promover el verdadero desarrollo. Además, todos sabemos que los impuestos se recargan en un número limitado de contribuyentes y aquí la reforma debería incluir el regreso de un impuesto sobre la renta verdaderamente progresivo, no como es hoy. Yo, por supuesto, he promovido y sigo insistiendo en la generalización del IVA de manera escalonada, pero hacerlo general, porque justo esta teoría de que el que más consume debe pagar más es evidente. Y finalmente, proponer un sistema simplificado para los contribuyentes que hemos llamado pequeños o menores en todas sus versiones, pero que les permita tener un régimen simplificado y de esa manera facilitarles su ingreso a la formalidad. En el tema de la infraestructura, creo que una gran parte del dinero público y privado, o en esta combinación público-privada, debía regresarse a la estructura, pues entre otras cosas para seguir facilitando la integración a los mercados internacionales. Quien ha estado parado en el puente Laredo-Nuevo Laredo o cualquiera de los cruces El Paso, Ciudad Juárez, ha visto las enormes filas de hasta 1,000 trailers que se hacen ahí, y eso requiere un cambio estructural. Además, pues, de todo lo que tiene que ver con el sistema carretero, la modernización e integración de los puertos y los aeropuertos. Seguimos teniendo un déficit importante en el transporte por ferrocarril. No tenemos trenes suburbanos, como le llaman los españoles, de cercanías, para resolver gran parte del problema de contaminación y de acceso económico a las personas a sus trabajos. Urge una red de gasoductos. Tenemos aquí el gas más barato del mundo en Texas, a unos pocos kilómetros, y esto puede ser una fuente de ahorros importantes
para la industria. Por años se ha hablado de la construcción de presas y represas hidráulicas, tanto para efectos hidroeléctricos, pero sobre todo para efectos de riego en el país. Hay una enorme deficiencia y tenemos por una parte las inundaciones y estos graves problemas. Sin embargo, no hemos desarrollado esta infraestructura. Y finalmente, bueno, y esto no, creo que no tiene ninguna duda, necesitamos ponernos al día en las telecomunicaciones. Inclusive hoy no podríamos estar haciendo esto si no tuviéramos el ancho de banda y la infraestructura adecuada. Las dos últimas cosas que quiero mencionar es, y esto es un tema incómodo, pero pues lo tengo que decir, es el cambio estructural en el sistema de pensiones, ¿no? La verdad es que todos tenemos que incrementar, y a mi manera de ver, de manera obligatoria, nuestras cuentas individuales con aportaciones que sean deducibles de impuesto sobre la renta, y tenemos que modificar la edad de jubilación, ¿no? Hoy podemos ver que en 40 años la expectativa de vida ha crecido prácticamente 10 años y eso no lo aguanta ningún sistema de pensiones. Hasta ahora aguantamos porque traíamos la pirámide equilátera, pero esto, como ya comentamos, está cambiando. Esto implica también suspender los beneficios que tienen las burocracias doradas como Pemex o como Comisión Federal, donde hay gente que se jubila a los 45 años. Por último, es la promoción y el impulso de la innovación y el emprendimiento. Es decir, esto también coincide con uno de los objetivos de las Naciones Unidas. Tenemos que promover la innovación y el emprendimiento. Y este es el tema estructural quizá más importante para el futuro de México. Somos un país que gasta poquísimo dinero en el tema de la innovación. Termino. Todos los días en esta crisis pueden parecer una eternidad. Sin embargo, las decisiones que tomemos ahora tendrán un impacto decisivo sobre el tipo de sociedad, de economía, de personas que queremos ser y construir en el futuro. Entonces, veámoslo como una enorme oportunidad y es una de nuestras mayores responsabilidades que tenemos nosotros como líderes. Es una nueva economía para una nueva realidad centrada en las personas. Muchas gracias y le doy la palabra a Herberto. Gracias, Alfredo. Si me permites compartir la pantalla. Muy bien. Bueno, pues yo voy a tratar de complementar la parte que ha dicho Alfredo. En algunas cosas reforzaré, pero lo que yo quiero es un poquito que el eje de mi plática sea este tema de cómo corregir la desigualdad, ¿no? Esta es la agenda rapidísima que les propongo, la voy a decir en pocos minutos, pero la idea es esto de que está rota la cohesión social y básicamente por este tema de la desigualdad persistente. Voy a hacer algunas anotaciones reforzando lo que ha dicho Alfredo sobre salud, pero voy a tomar el caso del COVID como un ejemplo. Voy a hablar más bien del mercado laboral después y algunos apuntes sobre el tema educativo, ¿no? Primero decir, bueno, como dice José Alfredo en su canción, al fin de tu destino comprenderás tus males, sabiendo que nacimos para morir iguales, ¿no? Yo creo que un gran tema es que en México no hay igualdad y creo que esto es lo que está provocando mucho los problemas centrales, ¿no? Entonces, básicamente, ¿por qué? Porque hay en realidad dos Méxicos, ¿no? El México de la izquierda, que cuando vino el quédate en casa se pudo guardar, se vaciaron las calles, porque tenían, digamos, un cierto margen de maniobra, tenían dónde quedarse, dónde convivir, no tenían cuestiones graves de violencia intrafamiliar, pero vean, estas fotos tomadas más o menos en las mismas fechas por Santiago Arau, cuánta gente tuvo que seguir yendo a trabajar y se tuvo que seguir exponiendo. Entonces, es un gran tema, lo voy a usar después para ilustrar las gráficas del COVID, ¿no? Y claro, ese es el ejercicio que hicimos ahí en sintonía, que lideró Pablo Nuño, Rocío, todo el equipo, sobre el índice de progreso social en México. Y entonces te das cuenta de esta idea que en realidad cuando hablamos de México, hablamos de muchos Méxicos, ¿no? Y tenemos que hacer un desarrollo parejo porque si no, pues este país se nos va a partir, pues yo diría que como en tres, ¿no? Los del norte, los de un poco el centro y el Bajío y los del sur-sureste, donde por cierto estamos aquí los que vivimos en Puebla, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que está pasando en realidad, ¿no? Cuando hablamos de esta desigualdad, empieza desde tu origen, es decir, es una desigualdad heredada, histórica, que se ha heredado de generación en generación y que tiene que ver con esto también que el Centro Espinosa Iglesias, que hemos participado con él en el marco de la cátedra que tenemos con UPAER, pues el tema de la movilidad social, ¿no? O sea, esta gráfica que nos dice, ¿no? Que la gente que nace en los quintiles bajos, y en este caso el más bajo y el que sigue, este número que ven aquí es la probabilidad de que toda tu vida te quedes ahí. O sea que en México nacer pobre es con mucha probabilidad quedarte pobre. Y en este sentido, un país en el que tu origen sea tu destino es muy grave porque esto rompe definitivamente la esperanza de progresar, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que pasa con otros países? Digamos que Estados Unidos tampoco está muy bien, pero en países sobre todo europeos y de la parte escandinava, lo que logra afianzar el que haya movilidad social no tiene que ver tanto, digamos, con el esfuerzo solo personal, que obviamente hay meritocracia, sino con toda la red de este estado de bienestar que tienen, que permiten, a pesar de tu origen, que tú alcances y seas la mejor versión de ti mismo en cualquier ámbito. Y esto es lo que yo creo que el México urge resolver, ¿no? Está muy probado que la baja movilidad social y en general la pobreza tiene muchas causas, pero una causa que siempre está ahí es la corrupción persistente, ¿no? Del lado izquierdo ustedes ven esta idea que en la literatura se llama el capitalismo de compadres o el cronismo. Creo que López Obrador no capta que hablar de los ricos es hablar de gente que también ha hecho su patrimonio a la buena y con esfuerzo, pero en realidad el cronismo o este capitalismo de compadres llega a todos los estratos sociales, porque lo mismo es un cronista, un empresario que hace un gran negocio y da una mordida, que por ejemplo un líder sindical o que un agente pobre que recibe dádivas sin hacer el esfuerzo de salir adelante, ¿no? Y ni se diga, pues bueno, porque México es uno de los países con indicadores y en ranking de corrupción muy alto, y aunque yo creo que debería estar más alto, seguro, siempre digo de broma, dimos mordida para quedar un poco mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Este es un estudio que hicimos en Puebla. En realidad, cuando la diferencia en movilidad social alta y movilidad social baja, digamos que el indicador de cohesión se te reduce 4 veces. O sea, en una sociedad donde no hay movilidad social o en un estrato social donde no hay la posibilidad de progresar, la gente es 4 veces menos cohesionada. Y esto tiene que ver con el civismo, tiene que ver con la identidad de patria, tiene que ver con el respeto a las normas y a los acuerdos sociales. Entonces, claro, ¿qué es lo que está pasando? Pues que esa frustración, ese enojo, que ahora va a ser muy grande después del COVID, se puede expresar de muchas maneras. Ya vimos estos grupos de saqueadores y anarquistas que no dudo que sean provocados y que den dinero para que esto suceda, pero hay un caldo de cultivo para que esto pase, ¿no? Y vean el contraste de la imagen de la izquierda, una señora educando a sus hijos y tratando de su frustración proyectarla y educar a los hijos positivamente, ¿no? Entonces, creo que el gran tema en realidad es que la verdad no íbamos bien. Hoy Nexos publica esta portada, me gustó mucho, ¿no? El mensaje de también que íbamos, ahí viene el coronavirus, pero vean cómo estábamos antes del coronavirus, ¿no? Y yo creo que de alguna manera mi sensación es que López Obrador está viviendo con una etapa de frustración muy alta y le está dando la espalda a muchos problemas, y esto también lo veo sumamente delicado, ¿no? Algunas reflexiones rápidas sobre el sistema de salud, apoyándome en los datos del COVID. Miren, primero y del lado izquierdo, estos son gráficas muy padres que hace el Financial Times. Sí vemos que ciertamente México, para la población que tiene, si vemos el número de casos confirmados, pues se ve muy bajo. Acá entiendo que puede estar sesgado porque México es uno de los países que menos pruebas hace, ¿no? Pero si vemos del lado derecho, que es el número de muertes, que es más difícil esconder muertitos atrás del closet, aunque hay datos de que podría ser 3 veces más de lo que nos dice, lo que sí se ve es que México, de alguna manera, sí logró como aletargar la explosión de la curva. Y eso más o menos, al menos hasta ahora, había dado tiempo para posponer un poco esa saturación de hospitales y demás.
pero el quédate en casa no funciona del todo y no logramos, veremos las próximas semanas, doblar la curva del todo, precisamente porque la mitad de la gente o un poco menos se guardó y la otra mitad de la gente no se pudo guardar o no se quiso guardar. Yo creo que fue una combinación entre la situación económica, familiar de estos grupos, pero también cierta, vamos a decir, un soslayamiento del problema por parte del gobierno y sobre todo el presidente López Obrador en una etapa inicial, al grado que la gente dice pues que no estamos creyendo que el COVID sea real hasta que se te muere alguien, ¿no? La mala noticia, y ese es el lado izquierdo, es que estos días superamos ya a España en número neto de muertos. Entonces, cuando pongo en Twitter esto, ya saben, los bots contestan no, pero hay que verlo por número de habitantes. Entonces, yo lo que digo aquí no es un tema de promedios, es un tema de que cada muerte cuenta y sobre todo cuando era evitable, ¿no? Y me parece entonces que ahorita sí estamos un poco abandonados a nuestra suerte. Bélgica, por ejemplo, nadie habla de Bélgica, pero Bélgica por tamaño de población tuvo más de 800 muertes por cada millón de habitantes. Es el más fuerte y por supuesto Brasil y México, aunque se ven muy mal, no tienen nada que ver con esa población. Pero yo digo, cada muerte cuenta y era evitable, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Y aquí voy a ir a conectar con el tema de la salud. Yo creo que fue mucho la soberbia, el despreciar, el no entender, a pesar de que tuvimos tiempo, cómo iba a venir este asunto, ¿no? Alguien criticó los pronósticos de Gatell, que es esta gráfica del lado derecho, y le llamaban, pues, la aritmética gatteliana, ¿no? Pero yo creo que era algo desconocido, era muy difícil hacer un pronóstico del todo, pero él mismo se fue enredando en sus propias proyecciones y al final la realidad lo rebasó y la posición fue entonces criticar a todo el mundo, ponerse a la defensiva y no tanto resolver el problema, ¿no? Entonces, López Obrador, ¿qué hizo? Pues vamos a abrir el país, ¿no? Ahora, aquí entra un poco de fondo el tema de salud. En realidad, mucha gente creyó que la vitamina T era lo que iba a salvar a los mexicanos de no contagiarse, pero en realidad lo que está pasando es que la vitamina T nos está matando, ¿no? México es uno de los países, digamos, que tiene muertes en rangos de edad que no deberían ser tan de alto riesgo. Fíjense cómo, digamos, la moda está por ahí de los 55, 59 años. Si ustedes ven esta misma gráfica de España o de Italia, en la realidad esto está cargado a gente de 70 años o más. Entonces uno se pregunta, bueno, por cierto, nos morimos más los hombres que las mujeres, lo que en el fondo me dice que las mujeres en México tienen más salud, ¿no? Y si ven el lado derecho, aquí empezamos a entender el problema de la salud de México. Si no hacemos un cambio de fondo desde la manera que comemos, cómo nos comportamos, ciertos hábitos, no vamos a poder corregir, ¿no? Y aquí entonces el sistema de salud, reforzando lo que ya ha dicho Alfredo, tiene que cambiar. En México lo que nos está matando son las comorbilidades. Y también nos está matando pues la pobreza y desigualdad, porque esta gráfica de la izquierda lo que dice es que, bueno, hubo mucha gente, obviamente es una lámina hecha en Europa, que se pudo quedar y cantar en sus balcones, pero hubo mucha gente que tuvo que trabajar y que fue la que se murió. Y este análisis lo que vemos es que hay zonas de la República Mexicana donde la gente está expuesta de manera particular. Y fíjense, esta coincide mucho con la que vimos ya el índice de progreso social. Entonces, bueno, ya creo que Alfredo abordó esto, pero tenemos que entrar después de esta crisis del COVID a una discusión muy importante sobre el derecho universal a la salud con acceso efectivo, hacerlo integral, no tener tantas instituciones, sino algo sólido, más énfasis en la prevención y la atención primaria, incentivar a nuestro personal de salud, fomentar investigación y mucha inversión. Se necesita duplicar al menos el porcentaje del PIB o triplicarlo conforme vaya avanzando la dinámica demográfica para darle la vuelta al tema de salud. Voy a tocar un par de cosas del mercado laboral. Por supuesto, estos son nuestros héroes que se han partido la cara todos estos días, ¿no? Estos tres tienen la ventaja que los tres tienen un empleo formal, ¿no? Vamos a ver que la población, digamos, de 15 años y más en México, la que potencialmente podría trabajar, anda ya casi rondando los 100 millones, pero fíjense, más o menos la mitad de ellos es población económicamente activa, y ahí estamos ocupados, bueno, ahora
antes del COVID éramos 57, ahora son 45, y vean esto de ocupados, desocupados abiertos, y luego del lado derecho mucha gente, sobre todo mujeres, que son población no activa, ¿no? Y ahí creo que habrá grandes retos, ¿no? Ahora, ¿qué quería decirles del mercado laboral? Y creo que esto es lo central. Lo que mata es también la informalidad, porque vean, se perdieron casi 12 millones y medio de empleos, que es la suma de estos dos cuadros de la encuesta telefónica de empleo, porque no se está haciendo físicamente, pero de esos 12 millones de empleos, 9 millones se perdieron, bueno, déjenme ver, sí, se perdieron de la economía del sector informal la mayoría. Solo se perdieron alrededor de 2 millones del sector formal entre los asegurados en el Seguro Social y los asegurados en todas estas instituciones. Lo que me dice esta gráfica es que estar en el sector informal también es una trampa de pobreza a largo plazo y tenemos que ver la forma de corregir los incentivos que están mal en nuestra economía para que haya tanta economía informal. Uno de ellos es todo lo que pasa en la contribución social. Aquí está el dato que buscaba. 10.4 millones de empleos fueron informales y solo 2.1 millones de empleos formales. Esto lo que nos dice es que hay que ver la forma de formalizar todo este empleo, ¿no? Otro tema adicional en el tema del empleo es el tema de las mujeres. O sea, la brecha que hay de género, no solo en ingresos, sino en posibilidad de trabajar y de hacer una vida profesional es enorme, ¿no? Las mujeres con hijos y menores de 6 años, solo el 36% puede ir participando contra un 82% del caso de los hombres. Entonces, tenemos que encontrar, y esta es una reforma estructural a fondo, y tal vez esto del home office nos pueda ayudar, ¿no? Creo que un gran tema aquí en el asunto del empleo, de toda esta pérdida de empleos, fue la inacción del gobierno. Las empresas, ya vimos, hicieron lo que pudieron para mantener el empleo hasta donde pudieron. Y la economía informal, pues, reventó, ¿no? ¿Qué es lo que pasó y qué debió de haber hecho el gobierno? Bueno, esta propuesta la hicimos junto con el SEI, de que México tenía que dar, y tenía margen fiscal para hacerlo, con el 3% del PIB, que México no es un país muy endeudado, andamos abajo de los niveles del 50% de deuda respecto al PIB, hubiéramos tenido margen fiscal para haber lanzado una serie de programas, tanto por el ámbito de la salud, como de apoyo del empleo formal, como esto que se llamó después el sueldo ciudadano, y también apoyo incluso a la gente informal, porque tenemos los mecanismos para que la gente se hubiera quedado realmente 3 meses en casa, ¿no? Y no se hizo, y entonces ahí están las consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, yo ¿qué pienso? Que las cosas difíciles de la economía y del empleo vienen ahora, porque ahora se va a empezar a ver cuáles son los empleos que realmente se perdieron. A lo mejor un mesero dijo, bueno, pues mientras esté cerrado, el restaurante ya me recontratará. Pero ¿qué tal si ahora, en este mes de julio, resulta que el restaurante tronó o que el restaurante tuvo que despedir a la mitad, pues se va a quedar sin empleo? Entonces yo creo que hay que reconsiderar este tema del salario solidario, seguir trabajando por subir el indicador del salario mínimo, seguir haciendo reformas para flexibilidad de los mercados, ¿no? Todo lo que viene con la tecnología debe de flexibilizar, aumentar la seguridad social, hacerla no contributiva, hacerla de alguna manera universal y medidas para integrar el mercado formal e informal. También lo que ya dije de las mujeres, también subsidiar de alguna manera la gente que está desfavorecida en el tema del trabajo y, por supuesto, no hay forma de generar riqueza si no hay productividad, crecimiento económico y la oportunidad incluso de moverte por mérito socialmente en el trabajo, ¿no? Pues para terminar, la educación creo sigue siendo el gran motor averiado en México. Es cierto que ya tenemos cobertura muy importante hasta primaria y casi secundaria. El tema creo que sigue siendo la calidad, pero creo que el gran reto está siendo la educación media superior, es decir, el bachillerato. El bachillerato es donde la gente está desertando, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos en estas gráficas de movilidad social? Pues que la gente del primer quintil, el 77% tiene educación primaria, pero solo el 10% termina la prepa. Contra, fíjense, el quintil alto, en donde el 63% termina la prepa. Esto tenemos que corregirlo
porque si la gente no termina el bachillerato no va a tener acceso a la educación superior. Y aquí hay un gran reto porque tenemos el mejor bono demográfico en estos años, deberíamos de estar metiendo más gente a la universidad, podríamos, y ese es el dato, hoy hay algo así como 4 millones de estudiantes en licenciatura en México, este dato lo podrías duplicar casi a 8 por pura dinámica demográfica y eso daría un potencial de innovación, de fuerza laboral y de mente laboral muy fuerte en México, pero si la prepa no se corrige y después no se incentiva el tema de la educación superior correctamente con esta combinación pública-privada, pues no vamos a ningún lado, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hacer una reforma de la educación, hacerla de más pertinente y más calidad, ¿no? Creo que esto ya lo dije. Entonces, yo para terminar diría, me gustaría un poco recordar, yo era todavía chavo, pero me acuerdo que algo que rescatamos del terremoto del 85 fue esa construcción de la solidaridad de México, que eventualmente yo creo que tuvo que ver mucho con los cambios que se crearon no solo en la sociedad, sino en la economía y en general en todo nuestro sistema político, que desgraciadamente la democracia parece ser que nos ha fallado. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aprovechar toda esta parte buena del renacimiento de la solidaridad, la empatía, el amor por los demás. Yo creo que eso está muy presente. Yo creo que México es mucho más que nuestra clase política. En el sufrimiento puedes ver lo peor de las personas, pero yo creo que hemos visto mucho de lo que es lo mejor de las personas. Y esa es la parte que yo quisiera dejar como mensaje final. Realmente creo que México tiene un futuro promisorio. Yo creo que, como decimos en las clases en el IES, hay que señalar ese futuro y luego apostárselo por construirlo decididamente. Y este es como mi mensaje final. No esperamos que nadie vaya a hacer por México lo que nosotros no estemos decididos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miranda y Herberto. Les agradecemos mucho sus palabras y vamos a proceder a iniciar la lectura de algunas preguntas, a ver quién de ustedes dos las pudiera tomar. Comienzo con la primera. Algunos países tomaron medidas preventivas ante el posible panorama económico posterior al término de la cuarentena. En México no se tomaron estas medidas por parte del gobierno pese a los esfuerzos de la iniciativa privada. ¿Qué medidas correctivas podrían tomarse en el futuro para reducir en medida de lo posible el impacto económico posterior al COVID-19? Pues, ¿Comentas, Alfredo? Sí, pues digo, es evidente que este gobierno, precisamente por esta sensación que tiene con respecto a la iniciativa privada que explicamos en dos puntos de vista diferentes, tanto yo como Herberto, y perdón por ponerme ahí, nada más lo puso por el orden en que se dieron las presentaciones. Somos el país que en el contexto de las aportaciones públicas a buscar la sostenibilidad de las empresas y de los empleos, es decir, los esfuerzos directos a soportar a la empresa y a la persona, somos el país que menos ha invertido al respecto. Estamos hablando de menos del 1% del PIB, y tenemos países como Japón, que es el campeón en este tema, con cifras verdaderamente exorbitantes, y nuestros vecinos en Estados Unidos también han hecho un esfuerzo brutal. Pero aún en el caso del latinoamericano, también somos el país que está entre los que menos aportan. Entonces, la justificación que ha sido, digamos, sistémica, ha sido el tema presupuestal, pero nuevamente aquí el gobierno ha tenido muchas herramientas a nivel federal y a nivel estatal para poder hacer estos movimientos, y la verdad es que no ha habido voluntad, como ya la misma pregunta dice, a través de los esfuerzos. Y digamos que Coparmex ahí, y a lo mejor ahí tú explica eso del salario que hablabas hace un momento, porque bueno, lo que ha sucedido es que la mayoría de las empresas hemos tenido que aguantar para poder cubrir las nóminas y salir más o menos adelante en los gastos, pero no cabe duda que esto va a generar una enorme mortandad de empresas y consecuentemente del empleo. Sí, es curioso porque uno pensaría que el gobierno de López Obrador de alguna manera es socialista, ¿no? Y
implica pues tener un rol del Estado como más presente y más intervencionista, ¿no? Resulta que países como Alemania crearon incentivos fiscales que llegan hasta el 30 o 35 del PIB entre gasto público e inyección de capital, ¿no? Pues México, nosotros pedimos ese 3 o 4% para todo este plan de protección al empleo y el mensaje de López Obrador dijo que los empresarios y las empresas que tengan que tomar, que truenen, ¿no? La parte que él no ve es que atrás de esa empresa pues están todos esos empleos y en un país donde la mayoría del empleo lo crean las micro y pequeñas empresas que son las más susceptibles a todos estos problemas, el daño va a ser mayor. ¿Qué tendría que hacer López Obrador? Recapacitar sobre ese tema, crear un programa de empleo, premiar e incentivar a las empresas que lograron conservar y recuperar empleos y eventualmente hacer que el gasto público, el gasto privado y la confianza y la inversión empiecen a detonar en México. Muy bien, muchas gracias. Procedo a leer la siguiente pregunta. ¿Hacia dónde se dirigen los temas de producción y cadena de suministro después de la pandemia? Esto considerando la codependencia de México en temas de globalización. Pues una parte sin duda tiene que ver con el tema del nearshoring. O sea, México sí tiene una oportunidad extraordinaria si hay un cambio en la percepción global de la política hacia la inversión nacional y extranjera, porque, como expliqué, dada este conflicto que ya lleva más de 2 años entre Estados Unidos y China, nos podemos convertir en un proveedor todavía más importante, ya lo somos, pero digamos, jalar un poco más de inversión extranjera se estima que el 40%, y esto facilitaría además enormemente la otra parte de la pregunta, que es el tema de las cadenas de suministro. Como ustedes saben, México tiene una enorme integración con el mercado norteamericano. Alrededor del 40% de las cadenas están mezcladas de ida y vuelta, y nuestra contribución al comercio internacional con Estados Unidos pues es altísima, mucho más en una región como Puebla puede ser, por el tema de la manufactura automotriz y la manufactura de alimentos procesados. Entonces, si lo vemos así, es una oportunidad, porque por otro lado, sí ha habido una disrupción de las cadenas de suministro globales por la propia pandemia, retrasos en los embarques, imposibilidad de movimiento de algunos productos y en algunos casos, pues por la propia baja natural de los medios de transporte ante la bajísima demanda, han impactado esto. No olvidemos también que desde el punto de vista de la producción estamos enfrentando una recesión cercana al 10%. Ya en los indicadores de la industria automotriz claramente se ve que tenemos bajas consistentes, que además venimos de una caída prácticamente de 30 meses en la demanda nacional de vehículos, pero también ahora tenemos un problema para la exportación. Y en ese sentido vamos a depender mucho de qué tanto va a pegar la recesión en Estados Unidos para poder empatar y lograr recuperar eventualmente el ritmo. Pero sí hay una oportunidad interesante si la sabemos aprovechar. Y yo nada más añadiría, hay que seguir siendo globales, pero hoy creo que la estrategia es ser locales, ¿no? Muchas gracias a ambos. La siguiente pregunta. El INSABI está cubriendo los gastos de cualquier paciente en los hospitales de salubridad de la Secretaría de Salud. Esto en un año. Esto provocará que colapse sin poder salvar el sistema de salud. ¿En qué entraríamos la sociedad y los empresarios para rescatar? No, a ver, yo creo que la visión que traía Julio Frenk, que fue el que organizó todo este tema del Seguro Popular, eventualmente era ir dando gradualmente y corregir esa gran carencia que genera pobreza, que es la falta de acceso a servicios de salud, ¿no? Incluso desde etapas muy tempranas. Hay pueblitos aquí en la Sierra de Puebla que la gente se muere de cosas de lo que la gente se moría en la Edad Media, ¿no? Entonces, creo que
eso venía por buen camino y que lo que se planteaba después era crear un gran sistema de seguridad social y de salud integrado, no contributivo y universal. ¿Qué quiere decir no contributivo? Que ya no sea el patrón el que tenga que poner las cuotas del IMSS y demás, sino sea esta gran reforma fiscal con impuestos fuertes al consumo, progresivos en el ingreso y yo diría hasta en las herencias, que es muy debatible, sé que me van a golpear, pero parte de corregir la movilidad social tiene que ver con eso. Pero bueno, en realidad yo lo que creo es que el desastre que hicieron de acabar con el seguro popular sin haber tenido algo alternativo listo, esto nos puede causar muchísimos problemas y hay graves responsabilidades porque aquí estamos hablando de vidas humanas que se están perdiendo y ya lo vimos solo con este tema del COVID. Creo que al final nos dimos cuenta que nuestro gasto de salud es insuficiente, la organización del sistema de salud es insuficiente, la gente que está en este sistema es insuficiente y tenemos que ir a una reforma de fondo. Pero creo que debe ser el Estado mexicano con una buena reforma fiscal que le entre y no seguir con esta idea de que salga el dinero de los empresarios y de sus cuotas de seguro social, porque eso lo único que va a hacer es ensanchar la diferencia entre economía formal e informal. ¿Por qué la informalidad en México es tan grande? Porque es muy caro ser formal. Eso tenemos que cambiarlo, cambiar los incentivos y yo creo que sí podríamos pensar en un sistema en donde cualquier mexicano, nazca donde nazcas, tengas al menos resuelto tu tema de salud para salir adelante. Solo añadiría, para completar también la pregunta anterior, que es un ejemplo clásico de la ruptura de la cadena de suministro, aunque aquí fue por otras razones, ¿no? Razones, pues yo creo que unas de ineptitud y otras de sobre ideologización, es decir, las ideas que están atrás del modelo de Morena, porque pues verdaderamente destrozaron la cadena de suministro. Les pasó con las medicinas un poco lo que les pasó con la gasolina en diciembre del 18, o sea, se rompió la cadena y entonces esto es lo que ha generado también este número de muertes verdaderamente incontrolado en el tema especialmente de los niños del cáncer. En una visita que se hacía ayer al Hospital de Traumatología y Ortopedia aquí en Puebla, por este grupo que hemos construido alrededor de 40 organizaciones para hacerle frente a estos temas, una de las preocupaciones fundamentales es que no hay suministro de medicinas. Se está recibiendo el 30%. Y hay una serie de ítems en la lista crítica de la pandemia que todavía están esperando autorización de la COFEPRIS para poder hacer las importaciones. Entonces, esto te indica que no hay un claro entendimiento de cómo funciona el mundo de la economía, el mundo del supply chain y estas cosas, pues que no se pueden arreglar como lo quisieron hacer en alguna de las compras ridículas de medicina que hizo el gobierno fuera de México al principio, ¿no? Quizá los insumos que llegaron de China en estos famosos vuelos de Aeroméxico aminoraron alguna de estas deficiencias, pero lo que hay que entender es que esta pandemia va a durar muchos meses y eso requiere establecer cadenas seguras y sostenibles de suministro que a lo largo de todo este periodo pueda ser eficiente. Muchas gracias. Y por último, si pudieran agregar algo acerca del financiamiento que las empresas pudieran solicitar, las pymes y MIPYMES al gobierno. Bueno, hay que decir que una de las pocas cosas que se hizo, pero no fue el gobierno, vino por una iniciativa del Banco de México y de grupos empresariales y del propio sistema financiero que inmediatamente reaccionaron y flexibilizaron sus posibilidades y dieron tiempo y hay liquidez, digamos, en el sector bancario. ¿Cuál sigue siendo el problema? Que si tú vas a pedir prestado, pues te siguen pidiendo garantías y una solicitud de crédito. Y creo que si el dinero está ahí, la parte que faltaría es un fondo de garantías, pero que fuera real, de casi créditos automáticos, yo diría a la palabra. Por supuesto que hay riesgo de abuso, pero es increíble en el programa que se sacó aquí en Puebla, donde supuestamente el gobierno del estado está poniendo la garantía, de todas maneras te van a dar al banco y de todas maneras te piden una escritura de tu casa para poderte otorgar el crédito. Entonces, no va a haber forma que ese dinero que está ahí
baje sobre todo a la micro y pequeña empresa. Y creo que la solución sería un sistema de garantías o una bolsa de garantías reales que el gobierno tendría que traer y respaldar. Y premiando a quien realmente repague y al que no repague, bueno, pues que tenga sus consecuencias posteriores en buro de crédito y lo que sea, ¿no? Sí, sobre todo, aquí lo que falta es agilidad, porque el problema es que cuando tú estás en una situación de emergencia en el flujo de caja, el periodo que aguantas es limitado. Entonces, si la llegada del dinero no es rápida, o sea, aquí como que la regla es lo que dice Herberto, primero el dinero y luego hacemos todo lo demás, porque eso mismo es lo que no le va a dar, o sí le va a dar, viabilidad a la empresa que lo está pidiendo. Muy bien, ya para concluir, una última pregunta que creo que pudiera ser interesante. ¿Qué pudieran comentarnos acerca de la impartición de justicia? ¿Cómo se considera que se podría mejorar la situación en México respecto a la impartición de justicia? Sí, pues ahí están las propuestas, ¿no? Necesitamos, en la primera parte yo hice una lista de propuestas muy concretas, y están sustentadas en experiencias también reales. En México tenemos una enorme deficiencia en la formación y preparación, y esto evidentemente tiene que ver con las mismas razones que expresó Herberto, no solo en el tema de la educación, sino en el tema de la relación entre el origen de la persona y el nivel de educación, en todos los niveles. Entonces resulta que muchas de las personas que terminan en los sistemas judiciales, pues prácticamente desde el punto de vista formal, quizá no tendrían mucha posibilidad de empleo en el sector, digamos, productivo, para llamarlo de alguna manera. Y entonces, por supuesto que hay honrosísimas excepciones, simplemente estoy poniendo la generalidad. Entonces, lo que pasa es que todo lo que se hace ahí, como hemos visto con las últimas salidas de los malosos, pues es que todo se hace mal, o sea, no hay una buena investigación, no hay una cadena de cuidado de las pruebas importantes, no se hacen las cosas a la hora que se deben hacer, en el momento que se deben hacer, con los papeles que se deben hacer. Entonces, es una cadena de errores multiplicada exponencialmente que al final cae en el fenómeno de la impunidad, ¿no? Y esto pues está aderezado, como lo ha estado por muchísimos años, por un lado por la corrupción, ¿no? Y por otro lado por digamos, este poder centralizado de algunos personajes, especialmente de la rama ejecutiva, que tenían derecho digamos, de picaporte para tomar decisiones en los temas judiciales, ¿no? Yo creo que una de las grandes cosas que tenemos que defender en este sentido, por un lado, también es la independencia de los tribunales, pero hay que meter también una enorme cantidad de dinero a la formación de personas, digamos, de una nueva generación en todos los temas, desde la policía, desde los ministerios públicos, desde los fiscales, y por eso la propuesta de construir los consejos ciudadanos es muy importante, porque es la única manera como la ciudadanía, de alguna manera, puede influir positivamente en que esto se haga, buscando todos los caminos posibles. Pero evidentemente, si alguien me preguntara cuál es el problema más grave de México, y miren que yo soy y vivo y participo y me encanta la educación, creo que es el tema de la impunidad, porque esto genera un ambiente totalmente desfavorable para la consecución del bien, digamos así, para decirlo muy fácil, ¿no? Entonces, es increíble, ¿no? Lo que vivimos en México en este régimen de impunidad, porque no hay manera de sacar adelante a la justicia, ¿no? Y eso precisamente por eso lo puse al lado de uno de los objetivos claros que tiene Naciones Unidas en este famoso tema de los objetivos sostenibles, porque un país no puede sostenerse. Entonces, si un presidente decide que la fábrica fulana no se hace ahí, fuera de la ley, en contra de los tratados, bueno, no pasa nada, ¿no? Porque no hay quien judicialice estos temas y los lleve a buen término,
porque sus posibilidades son muy bajas, ¿no? Ahí está la estadística, 5.4%. Entonces, yo creo que es el tema central en el que tenemos que trabajar y la sociedad aquí tiene una responsabilidad fundamental, ¿no? El mismo tema de no denunciar es un gravísimo problema porque ni siquiera se puede llevar un conteo verdadero de los delitos. Y claro, uno no lo hace por miedo, porque no vaya a ser que el maloso esté allá adentro. Segundo, por la burocracia, porque son procesos interminables. Y en la mayoría de los casos, por la efectividad, porque dice uno, bueno, pues si voy a gastar mi tiempo y el índice de respuesta es 5.4, pues mi probabilidad de que esto funcione es verdaderamente baja, ¿no? Por eso estas cosas se tienen que empujar desde la sociedad y estar vigilando esto de manera muy cercana y provocar cambios y estar encima. Esta es la única manera como medio vamos a enderezar este proceso que seguramente se va a llevar 15 o 20 años. Muchas gracias. Pues el tiempo se nos ha terminado. Les queremos agradecer a ambos. Muchos comentarios de felicitaciones a ambos. Excelente ponencia. Finalmente, me gustaría recordarles a todos que el MOOC es la red de Harvard de microeconomía de la competitividad. Este programa ha sido organizado por los representantes del MOOC México y bueno, los esperamos cada miércoles del mes de julio para que sigan participando en estas ponencias con estos diferentes temas en pos de repensar la colaboración para generar el progreso que México necesita. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Alfredo, Alberto. Felicidades. Gracias. Gracias a todos. Excelente, Alfredo y Beto. Muchas gracias, Rocío.